que estamos en un tiempo donde hemos reconocido a Dios como nuestro Padre. El día que vos aceptaste a Jesús, decidiste seguirlo a Jesús como el Señor de tu vida, en ese momento comenzó una relación especial tuya con Dios y una relación de padre y de hijo. Mire, si hay alguno de los problemas que la sociedad de hoy tiene, si problemas que pasan los hijos, los chicos en las escuelas, la delincuencia, la corrupción y todo lo que a veces vemos que sucede en nuestra sociedad, si hay un factor que tiene mucho que ver con todo esto es la falta de paternidad. Dios ha establecido de que los padres sean una bendición para los hijos. Dios ha establecido que la paternidad pueda ser parte de lo que necesitamos como seres humanos, el sentirnos cuidados, de sentirnos protegidos, de sentir que alguien nos promociona, que alguien nos impulsa, que alguien nos levanta. Y qué mejor que la actitud paternal de un padre, de una madre. Ahora, cuando venimos a Jesucristo, dice la Biblia que nosotros somos llamados hijos de Dios, lo que implica que Dios es nuestro Padre y que tenemos una relación con Dios totalmente distinta. Leíamos en estos días que los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y no es porque ellos no supieran orar, porque ellos oraban. Pero claro, la oración del Antiguo Testamento era totalmente distinta. Ellos veían que Jesús oraba de una manera totalmente diferente. Y entonces Jesús les enseña a orar y les dice, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando oren es acercarse a Dios ya no como un Dios lejano, no como un Dios que no tiene mucho que ver con ustedes, sino acercarse a Dios como un padre, como un hijo hacia un padre. Entonces decís conmigo, gracias a Dios, Él es mi Padre. Y vamos a ver la actitud que Jesús tenía en relación a esto. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 16 al 29, en la versión Reina Valera, y dice de esta manera, por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas, o sea, predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos, y hacía muchas cosas en día sábado. Es decir, en la antigüedad los judíos tenían un día de reposo, y ese día de reposo que representaba el reposo que nosotros tenemos en Cristo. Decí conmigo ahora, mi reposo en Dios es todos los días. No necesito tener el sábado como único día para reposar en Dios, sino que ahora en Cristo tengo un reposo permanente. Aunque hay muchos que tal vez predican de que hay que guardar el sábado como lo hacían en la antigüedad, porque representaba el reposo de Dios, pero hoy nuestro reposo en Cristo es permanente, es continuo. Sin embargo, Jesús se atrevió a romper con esa regla, porque se había dado cuenta que el reposo de Dios se había transformado en una bola de reglas y de cosas que el hombre había puesto. Y entonces los judíos, cuando vieron que Jesús hacía cosas en día sábado que no estaban permitidas hacer, escuche bien esto, lo que es el odio religioso y lo que es el odio asesino de los que son religiosos. Dice que no solamente lo perseguían a Jesús, sino que lo intentaban matar. Lamentablemente la religión en este tiempo ha hecho tanto daño a la gente. Cuando la religión no tiene la paternidad de Dios, cuando la religión no predica a Cristo, cuando la religión no pone a Cristo y al Padre Celestial en la escena, en primer lugar, donde la gracia y el amor de Dios nos compele, nos ayuda, nos fortalece, esa religión termina siendo nada más ni nada menos que una lista de reglas y de fórmulas que el hombre pone. Y es por esa razón que mucha gente que es religiosa hoy no conoce a Dios. Conoce de reglas, conoce tal vez de la Biblia, conoce de muchas cosas, pero no conoce a Dios como Padre. No tiene una relación con Dios como Padre. No disfruta de la paternidad de Dios. Y en ese momento los religiosos querían matarlo a Jesús y luego en el versículo 17 dice, y Jesús le respondió a los religiosos de esa época y le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Saben una cosa? Cuando en estos días estaba charlando con unas personas, con unos hermanos, acerca de la bendición que es haberse preparado en la vida y haber tenido la posibilidad o la oportunidad de tener un estudio y tener una profesión. Y cada vez que yo pienso cuando estoy en mi trabajo y pienso
en la bendición de haber estudiado, de haber hecho 2 carreras y de haber podido llegar a ser profesional y trabajar y ganarme la vida de esa manera. Y cuando pienso en esto, no puedo más que agradecerle a Dios por mi papá, que hoy está con el Señor. Y pensaba en mi papá y me recordaba cuando yo era chico, cuando él a las 5 de la madrugada se levantaba temprano para ir todos los días a trabajar. Y a veces enfermo y tal vez con problemas de salud, aún así se levantaba cada mañana a ir a trabajar porque como padre tenía una responsabilidad de darnos todo lo que nosotros como familia necesitábamos. Y hoy le doy gracias a Dios porque yo sé que ese dinero que él ganaba también de alguna manera costeaba mis estudios, porque por eso pude estudiar, por eso pude ir a la escuela, por eso pude hacer muchas cosas que me ayudaron a crecer como persona. Porque cuando un padre, un verdadero padre ama, quiere que sus hijos progresen. Quieren que sus hijos alcancen cosas, quieren que sus hijos alcancen incluso lo que ellos mismos no han podido alcanzar. ¿Cuántos papás hay presentes aquí? Y seguramente vos querés para tus hijos lo mejor. Y vas a invertir lo que sea para que ellos logren las mejores cosas para su vida, para su futuro. Y cuando recordamos todo esto, si nuestros papás que son imperfectos y que también han cometido errores y fallas también, ¿cuánto más entender que nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, también es un Padre? Y la paternidad de Dios está pensando en nuestro progreso, está pensando en tu crecimiento. Decirle al que tenés al lado, la voluntad de Dios es que vos crezcas, crezcas y crezcas. La voluntad de Dios es que vos avances, que no estés estancado, que no te quedes siempre en un círculo vicioso de nunca poder, de siempre quedarte en la mediocridad. Mire, cuando un padre ve que su hijo no alcanza muchas cosas y siempre da vueltas en círculo, ¿el padre qué hace? Lo empuja, lo impulsa. Y Dios nuestro Padre está permanentemente trabajando. Y Jesús tenía en claro esto, porque los religiosos decían, no, el sábado es así, acá las cosas son de esta manera y no se hace esto, aquello, lo otro. Y Jesús le dijo, miren querido, yo conozco bien a Dios porque Dios es mi propio Padre y Él trabaja todos los días a mi favor. Y yo trabajo igual que Él porque Él quiere mi crecimiento, mi avance. Aleluya. Porque nuestro papá trabaja todos los días por nuestro bienestar. Porque Dios no es un Dios ausente, no es un Padre abandónico, es un Dios que está permanentemente con nosotros y trabaja por nosotros. Ahora dice el versículo 18, por esto los judíos, los religiosos de la época, aún más intentaban matarlo. Míralo al de al lado y decirle, no te preocupes con los religiosos, Aunque quieran matarte, vos tenés un Padre que trabaja por vos. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A ningún judío en la antigüedad se le hubiese ocurrido llamarlo a Dios Padre. Porque Dios era un Dios ceremonial, un Dios tal vez lejano. Pero Jesús ahora les estaba enseñando algo poderoso, de que Él mismo era el Hijo de Dios. Y claro, el decir que Él era el Hijo de Dios era igualarse a Dios en potencia, en deidad. Y los judíos interpretaron claramente el mensaje de Jesús. Por eso cuando lo escucharon a Jesús decir que Dios era su propio Padre, los judíos se dieron cuenta que Él estaba enseñando de que Él mismo era Dios. Por eso es que creemos en la Trinidad. Por eso sabemos de que Jesús es Dios y es el Dios todopoderoso, porque Él es el Hijo del Padre. Ahora Jesús enseñaba esto, pero miren qué interesante, porque me puse a mirar que, ¿se acuerdan cuando Él se bautizó, como decíamos el jueves en el estudio del libro de Marcos? Cuando Jesús se bautizó, dice que en ese momento se escuchó, vino el Espíritu Santo sobre Él y se escuchó la voz ¿de quién? Del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo placer. O complacencia. Cuando vos aceptás a Jesús en tu vida y decís, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y decido seguirte, quiero seguir a Jesús. En ese momento el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida y el Padre Celestial habla a tu espíritu y a tu corazón y te dice, ahora sos mi Hijo amado. Ahora yo siento placer de que seas mi hijo. Placer de que sientas mi hijo. Y en ese momento
Tiempo después, un poco tiempo después, Jesús comenzó su ministerio público y el primer discurso que él dio fue el famoso Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, donde dio las bienaventuranzas. Y ¿saben una cosa que es interesante? Que en el primer discurso que Jesús dio, lo mencionó a Dios como Padre 14 veces. No una vez, 14 veces. Imagínate la mente judía de aquella época, estaban sorprendidos. ¿Cómo es que este hombre lo llama a Dios con tanta familiaridad? Lo llama a Dios como Padre. Y mirando un poquito y haciendo un poquito de cuentas, me di cuenta que en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, Jesús llama a Dios, y nuestro Dios también, esas dos expresiones, Padre y Padre nuestro o nuestro Padre, lo menciona 149 veces en los 4 evangelios. Es decir, que Jesús le daba una relevancia tremenda a esa nueva relación de Dios con los hombres, de ser llamado Padre. Todos necesitamos hoy la paternidad de Dios. Tal vez tus propios padres no fueron perfectos y no pudieron darte todo lo que vos esperabas o que necesitabas. Pero ahora que estás en Cristo, tenés un Padre que está en los cielos, que sí trabaja por vos todos los días, que sí está ocupándose de tu necesidad, de que cada vez que vos doblás tus rodillas y clamás a Dios, Él está atento a tu necesidad. Él puede escucharte porque es Padre y se preocupa por tu progreso. Y hay momentos cuando vos te detenés y te frenás y decís, no, yo no soy importante, yo no puedo. Dios muchas veces te pega el empujón, porque Él es tu Padre. Y a veces pensás, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? Y es que como Padre te está pegando el empujón. Ahora, noten ustedes qué importante, porque cuando hablamos de Dios como Padre, estamos hablando de Dios como un Dios que nos da gracia. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de algo que nos muestra algo que no merecemos. Decí conmigo, la gracia es lo que yo no merezco, pero que Dios me lo da, porque soy su hijo. Hay muchas bendiciones que Dios te está dando a vos hoy, una tras otra. La primera bendición de ser hijo de Dios. La segunda bendición es de que Él te salvó, perdonó tus pecados y te liberó, pero cada día Él agrega gracia sobre gracia. Y quiero que veas algunas cosas que son importantes tenerlas en cuenta, porque miren, Jesús nos mostró claramente que la gracia de Él es permanente por nosotros. Decile a tu hermano, por favor, Dios pone gracia sobre gracia por tu vida, o sobre tu vida. Ahora miren qué interesante que un texto que encontré por allí, Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, en la versión NBI. Mateo 4, capítulo 23, 4, 23 al 25 dice lo siguiente, que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Predicaba y sanaba. Y luego dice, versículo 24, y su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán. Y cuando pensamos en esto, la gente no solamente recibía el perdón de los pecados, sino que Jesús agregaba como Señor y junto con el poder de su Padre, agregaba gracia sobre gracia, es decir, bendición sobre bendición. Cuando el Señor viene a tu vida, no solamente perdona tus pecados, te libera, te cambia la mente, te cambia tu forma de ver las cosas, cambia tus pensamientos. Cuando vos te entregás de lleno al Señor, Él comienza a cambiar toda tu vida. Y poco a poco, decí conmigo, pero es un proceso. Y Él comienza a transformar tu vida día a día. Por eso miren, Juan capítulo 1, versículo 16, dice que de su plenitud, o sea, de lo mejor de Dios, todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿De dónde recibimos esto? De la plenitud de Dios. Porque Él es nuestro Padre.
Y vos como hijo tenés el derecho de recibir gracia sobre gracia de parte de Dios. Él agrega sobre vos salud, sanidad, libertad, pero ¿sabés qué? No lo hace solamente para que vos estés libre y para que te sientes contento con un milagro, sino lo hace para que sigas avanzando, para que sigas creciendo, para que sigas abriendo puertas, para que sigas abriendo caminos, porque Dios quiere que avances, Dios no quiere que te estanques, Dios quiere que sigas creciendo y avanzando, porque como Padre quiere eso. Muchas veces nos quedamos en la mediocridad de muchas cosas de nuestra vida, cosas que nunca terminamos, que empezamos y la dejamos por la mitad. Cosas que nunca logramos concluir porque empezamos una cosa y cuando estamos en la mitad nos entusiasmamos con otra y así sucesivamente y nunca logramos nada. Y llega un momento que nos sentimos frustrados porque no logramos nada en la vida. Llegan momentos que parece que nos paramos y decimos, ¿qué hice de mi vida? Pero Dios dice en esta mañana, deja tu mediocridad, porque yo te pongo en camino para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir conquistando, para seguir abriendo puertas. ¡Aleluya! Para seguir abriéndote caminos. Pero sabes que cuando Dios nos bendice con la gracia, con lo que no merecemos, pero que Él nos da cada día, gracia sobre gracia, lo hace y nosotros tenemos una parte que hacer, que es ser responsables en administrar lo que Él nos da. Dios seguramente en este tiempo no solamente te sanó, te liberó o lo está haciendo ahora, sino que Él te dio talentos, te dio habilidades, te dio dones, te dio capacidades y las tenés que usar. Decirle al que tenés al lado, todo lo que Dios te dio lo tenés que usar. Lo tenés que explotar, lo tenés que hacer crecer. Pero pastor, yo no soy muy importante, a mí la gente siempre me tuvo un costadito. Siempre yo fui del rincón, siempre yo fui el que quedó atrás, siempre era de los que me sentaba al fondo. Pero ¿sabes una cosa? Un padre a su hijo siempre lo promociona. Yo me acuerdo cuando era chico y mi papá iba o mi mamá iban a la escuela y hablaban con la maestra, ¿no? Escuchaban todo lo que la maestra tenía que decirle, especialmente las quejas, ¿no? Y nunca me olvido en una ocasión donde mi papá estaba allí con la maestra y él delante de mí le dijo, tiene razón señorita, yo le voy a hablar a mi hijo de estas cosas que usted me está diciendo, que charla mucho y habla mucho en clase. Esa era una cosa del pasado, ¿eh? Y que habla mucho en clase. Ya Dios me estaba preparando, ¿eh? Bueno, la cuestión es que nunca me olvido que terminó esa conversación y mi papá le dijo a la maestra, le dijo, la verdad que tiene razón, él habla mucho, dice, pero la verdad que mi hijo es un chico súper inteligente. La verdad que yo estoy orgulloso porque es un hombre, un chico inteligente. Y nunca me olvido de eso, porque un padre siempre te ve con tu potencial, un padre siempre te ve con lo mejor que vos tenés para dar. Y Dios cuando te ve con todos los dones y talentos que Él implantó en vos, para que vos sigas creciendo, para que sigas abriéndote caminos, no para que estés estancado siempre en un círculo vicioso y nunca pudiendo alcanzar lo que realmente te mereces. Dios como Padre está haciendo que vos puedas crecer. Miren, pensaban en la vida de uno de los discípulos de Jesús, que fue Pedro. Pedro nació en Galilea, una región que estaba muy lejana a Jerusalén, donde pasaban las cosas importantes, ¿no? A donde estaban las cosas mejores. Y nació en una zona donde no había mucha capacitación, porque no había posibilidades de escolarizarse, donde había mucha ignorancia tal vez. Y realmente Pedro era un hombre así, rústico, un hombre tal vez bruto en su forma de ser y en su forma de hablar. No había tenido muchas oportunidades de capacitarse y de prepararse. Y para peor, los que vivían en Galilea no eran hebreos puros, no eran judíos puros, es decir, eran hebreos que eran mezclados con otras naciones y por lo tanto hasta eran casi que despreciados, ¿no? Por no ser hebreos de pura cepa, ¿no? De pura sangre, sino que eran una mezcla. Es decir, Pedro tenía todas en contra. Sin embargo, Jesús lo llamó. Y cuando Jesús lo llamó, lo transformó. Y cuando Jesús lo transformó, lo convirtió en uno de sus discípulos. Y llegó a ser un gran apóstol del Señor. Tan así
que este Pedro ignorante, que no sabía hablar, que era bruto, e incluso, mire, hasta era impulsivo y tenía problemas de carácter. Sin embargo, en una ocasión, ¿se acuerdan en Pentecostés? Él se levantó luego de Pentecostés y habló a una gran multitud acerca de Cristo con tanta elocuencia y con tanto poder que más de 3.000 personas de un saque se convirtieron al Señor. Cuando Dios te llama, te capacita, te da las herramientas, te abre los caminos y potencia lo que vos sos, porque tu Padre siempre te promociona, siempre te empuja para adelante. ¡Aleluya! Pero podemos considerar muchas cosas y pensaba que cada vez que Dios nos prepara, tenemos que entender que la gloria no es para nosotros. ¿Cuántos seres humanos, y muchas veces que vienen a la iglesia inclusive, sienten que sus logros son suyos y sienten que todo lo que tienen, las capacidades, las habilidades son de ellos? Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros logramos grandes cosas es porque por su gracia lo hacemos. Si logramos grandes cosas es porque Dios le ha placido hacerlo a través nuestro. Mira, no es el discurso de yo voy a hacer grandes cosas, yo voy a hacer esto, sino por la gracia de Dios yo voy a lograr grandes cosas. Porque Dios te dice, a través tuyo yo voy a hacer grandes cosas, porque es tu Padre que lo hace. Y eso nos evita pensar de que somos nosotros. La gloria siempre es para Él. La gloria es del Señor. Y qué triste cuando la gente piensa y se ensoberbece, ¿no? Y se enorgullece y dice, ¿por qué? Con mi propia fuerza, con mi conocimiento. Pero el Señor te dice, no es con tu fuerza ni con espadas, sino es con mi fuerza, con mi gloria. La gloria es del Señor. Pero cuando le damos la gloria al Señor, realmente nos damos cuenta que es tan importante que cuando nos entregamos a Él, Él nos prepara. Decí conmigo, para las grandes cosas que vienen, me tengo que preparar. Hay gente que piensa todo el tiempo, va a venir lo grande, va a venir lo grande, va a venir lo grande, y lo grande nunca viene. ¿Pero por qué? Porque no estás dispuesto a que Dios te prepare. Miren, Dios preparó a José en la antigüedad para que él pudiera, y le hizo pasar de todo, pero lo preparó para que él pudiera ser un administrador de un gran imperio como el imperio egipcio. También preparó al apóstol Pablo para predicar a todas las naciones. Un hombre que se preparó toda la vida, que fue un hombre elocuente. Jamás imaginó que todo el conocimiento que él tenía, Dios lo iba a usar después para su gloria, para que él fuera un predicador del Evangelio. Así también hizo con muchas otras personas, como el caso de Eliseo, que se preparó al lado de Elías, del profeta Elías. Y Eliseo estuvo casi 14 años acompañando al profeta de Dios, trabajando junto con él, siendo segundo, hasta que llegó el tiempo de su promoción. Y cuando Elías se fue, Dios hizo que Eliseo continuara el ministerio de profeta de Israel y Dios lo usó tremendamente. Decirle a tu hermano, para crecer tenés que prepararte. Ahora, es necesario prepararse para desarrollar todo lo que Dios nos dio para que hagamos, y lo hagamos con excelencia. Cuando vos hagas algo para Dios, cuando vos hagas algo para crecer, olvídate de ser mediocre. Tenés que hacerlo con excelencia, tenés que hacerlo lo mejor que puedas. En tu trabajo tenés que ser el mejor trabajador. En tu escuela cuando estás estudiando tenés que ser el mejor estudiante. Todo lo que hagas, hacelo con excelencia. Si sos ama de casa, tenés que ser la ama de casa más brillante del barrio. Porque todo lo que hagas va a glorificar a Dios. Y tu Padre, que está en el cielo, te va a promocionar. Ahora, gloria a Dios. Pero quiero cerrar con la historia de un muchacho, de un hombre de la antigüedad, que Dios también lo llamó para usarlo. Y lo llamó para prepararse, porque él iba a ser un libertador también para el pueblo de Israel. Él iba a ser un hombre importante entre su gente, entre su nación, entre la gente de su nación. Y ese fue Gedeón. Y fíjense en Jueces capítulo 6, versículo 15. Jueces capítulo 6, versículo 15, nos muestra así cómo Gedeón fue llamado por el Señor. Pero preste atención y presta atención a la respuesta que Gedeón le dio a Dios. Y tal vez la respuesta de Gedeón sea la de muchos de nosotros, Cuando Dios nos llama, cuando Dios te pide algo, cuando Dios te proyecta para algo grande, muchas veces tenemos esta respuesta. Y Gedeón le contestó al Señor y le dijo,
pero, ¿cómo arrancó la respuesta? Pero, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan o mi pueblo es, ¿cómo es? Mi tribu es la más débil. Y en otra traducción lo traduce como la más pobre de todo Manasés. Y dice, y yo soy el más insignificante de mi familia. Gedeón se sentía de esta manera, imposibilitado. Señor, ¿cómo yo voy a hacer una gran cosa en mi vida? ¿Cómo yo, que en mi familia todos me tienen ahí? Que soy el menor y el más insignificante. Que nadie me tiene en cuenta. Que nadie jamás da una moneda por mí. Soy el más chiquito, el menos importante. Y para peor de todo, Señor, vivo en una familia pobre. No tengo recursos. No tengo capacidad alguna. No puedo hacer nada por mí. Y el Señor le dice, vos vas a hacer lo que yo te digo que tenés que hacer, porque vos vas a salvar a mi pueblo. ¿Y saben lo que aconteció? Dice que Dios, dice la Biblia, que Dios lo transformó a Gedeón en un varón esforzado y valiente. Lo sacó de la pobreza, lo sacó de la insignificancia y lo transformó en un hombre valiente, esforzado. Salió del pozo, salió de donde estaba y logró ser un hombre tremendo. Tan así que Gedeón gobernó a Israel durante 40 años. Y dice la Biblia que Gedeón murió en buena vejez. Se murió de viejito, sano y feliz, por haber dado a Dios toda su vida y haber logrado el propósito para su vida. En esta mañana quiero decirte que Dios también quiere usarte. Que Dios también en su paternidad te quiere impulsar para grandes cosas. En su paternidad te quiere hacer crecer, te quiere sacar de la comodidad, te quiere sacar del círculo vicioso donde estás, te quiere sacar de la depresión, te quiere sacar de la insignificancia para poder hacer grandes cosas con tu vida. Y Dios lo puede hacer, no importa el contexto familiar de dónde venís, no importa de cómo viniste al Señor, no importa cuál fue tu pasado, lo que importa es que tu presente y tu futuro está siendo trabajado por el Señor, que tu Padre Celestial está trabajando por vos. Ponete en pie y vamos a orar al Señor y le vamos a decir al Señor, Señor, yo te doy gracias por ser mi Padre. Decirle al Señor, gracias por ser mi Padre. Señor, gracias por mis padres terrenales, por sus aciertos y por sus errores. Pero te doy gracias por ellos. Y te agradezco, Padre, porque tu paternidad hoy me impulsa para las mejores cosas. Tu paternidad me hace crecer. Tu paternidad, Señor, me da vida, me abre caminos, me sana, me lleva a tener gracia sobre gracia. Señor, te agradezco por tu bendición. Señor, declaro por la fe que con el amor de mi Padre Celestial, con el poder que recibo de Él, voy a vivir de bendición en bendición, de gracia sobre gracia. Y los mejores tiempos, las mejores cosas, las voy a vivir este año. Las voy a vivir este año. Decilo fuerte, las mejores cosas me van a pasar a mí también en este año, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque mi Padre del cielo está trabajando por mí. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Dios, por tu bendición. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias, Padre, porque tu amor está aquí. Levanta tu mano, que el Señor te bendiga, que el Padre ponga su rostro sobre vos y lo haga resplandecer, que Él te dé paz y misericordia, y todo lo que hagas y todo lo que emprendas sea próspero y bendito en el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Aleluya.